tardes, bienvenidos y bienvenidas todos a la Casa de Caballero Bonal, que siempre decimos las mismas palabras, en la Casa de Caballero Bonal, pero en la casa de todo el que ame las letras. Y se supone que, ¿no? Y doy por supuesto que todos ustedes aman las letras, aman la poesía, y hoy vamos a tener a Lola y a Lola López Martín, que nos trae un tipo de poesía, un género poético al que no estamos tan acostumbrados en esta casa, pero que sin embargo nos agrada mucho, y a Caballero Bonal me consta que le agradaba, porque tiene que ver con lo visual, tiene que ver con lo gráfico, tiene que ver con la provocación, algo tan importante para Caballero Bonal y para su obra también. Así que yo creo que vamos a tener una tarde tan novedosa como interesante. A la derecha tenemos a una amiga de la casa, porque ya ha estado varias veces, Mónica Manrique de Lara, que es una poeta que nos encanta, a la que seguimos y que además cada vez que le hemos pedido ayuda, ella siempre ha respondido para presentar, para acompañarnos, para lo que haga falta. O sea, ella sabe que la queremos mucho. Muchas gracias. Así que hoy tenemos esta mesa que yo creo que por aquella parte es de lujo. A mí ya me tiene muy vista, pero por esta parte es de lujo. Así que yo no voy a decir nada más porque nos esperan muchas sorpresas en la tarde de hoy. Lola me dice, no os asustéis, no nos vamos a asustar. La poesía no nos asusta nunca. La poesía tiene que ser valiente. Así que nosotros también, como amantes de la poesía, somos muy valientes. Voy a dar paso primero a Mónica, que te va a presentar, y después toda la sala es tuya, el ordenador es tuyo y todas nuestras mentes, nuestros corazones, nuestros oídos, nuestros ojos también son tuyos. Muchas gracias. Muy bien, gracias. Gracias. Bueno, muy buenas tardes a todos. Gracias por vuestra presencia en este... Sí, perdón. Es que a lo mejor no es así. Alejarme. Vale. ¿Así, quizás? Sí, vale. ¿No tienes papelillo? Sí. Hombre, por favor. Bueno, pues muchas gracias por vuestra presencia en este día de abril que nos ilumina y nos trae una vez más a la Fundación Caballero Bonal, emblemático lugar de encuentro con el arte, con el pensamiento, con la creación, el diálogo y la poesía. En esta ocasión, pues tenemos aquí a la poeta, docente e investigadora Lola López Martín, quien nos acompaña, llegada desde Almería, para presentarnos un libro llamado Con la hiel en los labios, libro publicado en el año 2023 por la editorial Ultramarina. Conocí a Lola hace algunos años en Madrid, en una inolvidable reunión que resultó ser fundacional por el valor de la amistad y del intercambio poético que allí se produjo. Y ya desde ese momento y a lo largo del tiempo he podido constatar la calidad humana, sensible y creadora de Lola. Pero cuando tuve ocasión de sumergirme en el libro que hoy nos ocupa, les confieso que mi admiración por ella se acrecentó muchísimo. Dice la autora en su texto introductorio, titulado Palabras que abren puertas, que ha querido hacer un poemario comprometido y fiel a sus principios de honestidad. Sin duda que lo ha conseguido. Manan del texto la franqueza, la valentía, el compromiso, arrebatados de emoción, de belleza y de fuerza expresiva, y dando lugar a un testimonio brotado desde una honda sensibilidad y una permeable conciencia, necesariamente abocada a la implicación con el entorno y con el sentido primordial de la existencia. Junto a ella, la fe en la creación como vía de comunicación intelectual y sensible, y la reflexión sobre el valor del lenguaje y la responsabilidad que conlleva su uso. Todo ello deriva en un edificio de imágenes y textos que se apoyan y se funden para dar lugar a una hermosa y sorpresiva, ya verán ustedes que sí, expresión poética sin artificio y de profundo sentido. Nuestra autora esculpe su mensaje desde el negro. Partimos del dolor, del miedo, de la soledad, de la muerte, en una eterna madrugada que no eclosiona, como paisaje vivencial que reclama esa fertilidad de la lluvia, la escucha, la luz, el recuerdo, la libertad, la justicia. ¿Cómo domar la agonía que explota en todo el alma?
se pregunta la autora en un verso, interpelando y agitando a ese lector que habrá de despertar de la desidia. Así, con la energía de su compromiso sensible frente al mundo que habita y el exquisito cuidado de su amor por el arte, la palabra y la vida, en pos de la visibilidad del sufrimiento y de sus realidades más íntimas y hondas, Lola López Martín nos teje este texto que es, ante todo, en mi humilde opinión, un libro sobre la esperanza, revelada en su intención de ser creado, en el mismo acto creador, desde el mismo instante en el que la poeta asume el sedimento de todo aquello que observa, siente, vive. El cauce de su creación nos inclina a la fraternidad. Todos somos aquellos que subsisten o cayeron bordeando el acantilado hacia la niebla de la indiferencia y esa roca infranqueable del olvido. El sentimiento, el arte, la poesía devienen vías para la transformación de la sociedad en la llama solidaria y el amor hacia el prójimo. Resuenan a lo largo del libro las palabras libertad y sueño, noche y peldaño, porque arrastrarse también es subir, y porque el sueño es ligadura con la vida, prístino espacio hacia la luz desde la celda, camino hacia la libertad, un sol de adentro en la batiente madrugada. Las numerosas citas de autores con las que los versos y las imágenes conversan completan su profundo sentido crítico, su integridad y su lirismo, revelando aún más intensamente el anhelo de confraternización y de diálogo. La escritura y la vida, la voz y la escritura, el ser y la expresión que se hace mundo, el clamor de un corazón que se desnuda a través de las voces de otro, que observa y escucha en lo que callan y en la trascendencia de su silencio, para construirlo, preservarlo o destruirlo frente al dolor, la falsedad y la tiranía. Con la hiel en los labios es, en definitiva, un libro como un grito, con su víscera, como una manada de tigres, con sus garras, como un vuelo de ave, con su canto, un libro con verdad y compromiso, audaz, penetrante, profundo, un libro necesario. Decía Octavio Paz que la libertad no necesita alas, lo que necesita es echar raíces. Ahí está el cimentarlo, con la luz de la conciencia, con la llama de la acción, con la voz que se traslada en el espacio y queda sembrada en los corazones que escuchan. La poesía es el hallazgo, es la toma de conciencia de ese hallazgo, la decisión de hacer el acto, el mismo acto y el resultado finalmente en su conjunto. No me detengo más. Querida Lola, pues tu libro se expresa a sí mismo mucho mejor que cualquier comentario. Quedamos ahora en silencio para escucharte y dejar que nos fecunde la fuerza de su forma y de su mensaje. Muchísimas gracias por estar aquí. Muchas gracias por estar aquí, muchas gracias por venir, por para la tele y este para nosotros. Muchísimas gracias a Josefa Parra. Muchísimas gracias a Josefa Parra, que en todo momento ha sido muy cordial, muy generosa, con un trato muy cercano, me ha tratado con gran profesionalidad y al mismo tiempo con gran generosidad. Muchísimas gracias en representación también de la Fundación Caballero Bonal. Gracias a Pedro porque intercedió precisamente, sin ti no podría haber sido el día de hoy este acontecimiento. Muchas gracias a Mónica. Espero estar a la altura de la presentación que me habéis hecho. Mucho más allá. Espero estar a esa altura. Muchas gracias por tus palabras de cariño. Hay un lirismo intenso
empezar diciendo que escribí este libro a lo largo de muchos años. Empecé sobre todo porque me di cuenta de que había una historia de mi país, de mi contexto, que yo desconocía. Conforme había ido estudiando en la carrera, había estudiado autores y había estudiado la literatura, y me faltaban muchos datos del contexto, sobre todo de la literatura actual. Me refiero sobre todo pues, al contexto del siglo XX, del franquismo, de la guerra civil, el posfranquismo, la dictadura. También en mi casa me había dado cuenta de que había un silencio con el que yo había crecido y un desconocimiento por parte de mis padres y de mi hermana y de mis tíos. Y aquello pues se imbricó casualmente con la crisis del 2007, de 2008. Yo vivía en Madrid y también estaba haciendo investigación doctoral, y todo aquello me rondaba por la cabeza. Yo llevaba muchos años haciendo poesía, pero entonces me decidí por canalizar toda esta pulsión que yo tenía en un poemario que terminó hace ya unos años, pero que se logró publicarse el año pasado gracias a Iván Vergara, gracias a la editorial Ultramarina, que es una editorial fundada por inmigrantes que empezaron con 0 euros y cuyo interés era sobre todo unir la cultura española con la cultura latinoamericana, los residentes en España, en México, en Chile y en Estados Unidos. Y fue gracias a Iván, digo, me costó convencerlo porque es un poemario, me gusta decir que es mestizo, porque concibo la poesía desde muchos o distintos tipos de vistas, no como esa que yo enseño que viene en los libros de texto. Poesía es el género literario escrito en verso, que se dedica a expresar los sentimientos. Bueno, es mucho más, y sobre todo hoy en día que tenemos tantos medios y tantas formas de acceder a la cultura, se ha diversificado mucho más. Como decía, me gusta pensar que es un poemario mestizo, porque entiendo la poesía no solo como la poesía discursiva, que también, o la clásica poesía discursiva, también como la poesía visual, la fotopoesía, el caligrama. Ahora enseñaré algunos ejemplos, la poesía en prosa y por supuesto también la acción poética, ¿no? Me gusta que mi poesía se salga un poquito de lo que es el texto, por así decirlo, que no sea una presentación al uso, sino que me gusta llegar a las personas a las que tengo delante, aunque sea repartiéndole un papelillo y acercándome a ellas personalmente. Bueno, ya ha comentado un poco Mónica que se trata de un poemario social. Mi interés empieza sobre todo en el lenguaje, pues yo soy profesora de lengua castellana y literatura, pero también he sido editora, también he dado clases de español, y entonces por ahí tengo un interés especial en cómo se construye el pensamiento a través del lenguaje, cómo construimos nuestro discurso, cómo se construye la realidad partiendo del lenguaje, qué historias queremos contar, qué historias no queremos contar, con qué palabras o qué palabras marcan la vida de otras personas. En el instituto vemos, por ejemplo, también cómo los niños en la juventud les marcan ciertas palabras, les marcan ciertos adjetivos, el acoso empieza por ahí, cómo construir el lenguaje en la misma clase, ¿no? Cómo llegar a las personas, y es fundamental para mí conmover al lector, no solo que sienta un atractivo o un especial deleite por lo que lee, sino que también se mueva desde su zona de confort. El libro está dividido en dos partes. La primera se titula Con la hiel, la segunda En los labios. La primera está dedicada a los que no sobrevivieron y la segunda está dedicada a los que sobreviven, porque quería establecer una continuidad circunstancial, emotiva, entre la primera parte, que está dedicada a esas personas porque no sobrevivieron, contiene una
algunos poemas dedicados a poetas que murieron por circunstancias bélicas, y cómo también hoy en día tenemos circunstancias bélicas que están condicionando nuestro mundo, nuestra geopolítica, nuestras noticias del día a día, ¿no? Me gusta establecer esa continuidad entre la historia de los padres de mis padres y la historia actual. Como ha dicho Mónica, hay una serie de citas, me autocito también, quizá el hecho de estar muchos años con la tesis me ha llevado a poner notas a pie de página de autores clásicos que he visto que han sido fundamentales en mi formación y en mi tradición literaria, y que con ellos mantengo pues, un diálogo. Voy a empezar por un poema titulado Cualquiera, y que abro con este poema que de alguna manera expresa lo que yo pienso, ¿no? Bueno, ¿qué es esto de escribir? ¿Qué es esto de hacer poesía? ¿Qué es esto de ser poeta? Tiene una cita de José Luis San Pedro que dice así: uno escribe a base de ser un minero de sí mismo. Sepelir junto al espliego, al canario enjaulado que, por el monóxido de carbono, enmudeció bajo la cantera, de Lola López Martín. Y respondo a José Luis San Pedro: una escribe a base de ser minera de sí misma, agradecer cada respiro y liberar pájaros. Cualquiera. El corazón del poeta debe adelgazarse para lamer la sangre del animal recién cazado por otro animal más fiero, para entonar el canto milagroso del parto de un nuevo insecto, para sanar los callos de las manos sembradoras, descarnarse para danzar al ritmo de los meandros indómitos del río. El corazón del poeta debe adelgazarse para seguir amando lo que el mundo ya perdió, para salir ileso de la orgía entre la vigilia y la pesadilla, alimentar la esperanza a punto de disiparse, ser rescoldo de fuego en el fragor de la revolución, conmover piedras, mover rocas, nutrir bocas, adelgazarse para recorrer con honestidad las más finas grietas del dolor humano y renacer sin miedo en los adioses. No pintar la belleza, sino creer en ella donde no existe. Gritar y callar al mismo tiempo. El corazón del poeta debe adelgazarse para dejar de ser corazón de poeta, para no ser sino otro, nadie, cualquiera. Voy a leer otro poema que se titula perdón, lo llevo todo señalado, pero siempre aquí, distancia social. Entre ellos, los cactus también guardan la distancia social. Con sus dientes recogen llanto del cielo. Gracias a sus espinas soportan el infierno. Su agudo temor es asertivo y agradecen como alimento una mínima lágrima. Vecindad que mata, calor extremo y frío extremo. Sobrevivir a la inclemencia en este mundo extremo.
Cada noche las hojas de las plantas comparten el agua con todo el tallo y en las amarguras de la piel engendran una flor. La distancia social no es un metro, sino el cheque bancario que el otro no tiene, el agua almacenada en la raíz de la espina. Con el tiempo entendí que se puede matar o se puede quebrar los derechos de muchas formas. Se puede hacer daño de muchas formas. Esta foto, no sé si Antonio Ocaña se acordará, es el matadero de mi pueblo. Es una foto del matadero de mi pueblo, el matadero municipal. Yo vivía cerca de ahí y los sábados por la mañana estudiaba y leía en la terraza de mi casa y escuchaba los gritos de los cerdos cuando los están matando. No sé si alguna vez la habéis escuchado, pero duran 15-20 minutos, es desgarrador y bueno, es muy conmovedor. Y he puesto esto pues porque siempre, desde entonces, tengo esa punzada cada vez que veo algo que me desagrada. Ya puede ser un animal o una persona o un ser viviente que me recuerda esos instantes, porque era imposible abstenerse de escuchar esos mugidos, ¿no? Y por ello quería que empezara mi poemario con esta foto, que también es un poco simbólica de la falta de libertad. Y como digo, se pueden disparar derechos y amenazar derechos de muchas formas. Este es, por ejemplo, uno de esos poemas visuales que contienen el poema. Y tiene un poema a pie de página de Raúl Zurita, bueno, podéis leer vosotros al que conocí. Raúl Zurita es un poeta chileno al que conocí en Santander, en uno de los congresos de literatura hispanoamericana. Tiene una voz impresionante y tiene la cara marcada con ácido porque vivió las torturas en el campo de fútbol de Santiago de Chile. Y me sorprendió mucho conocerlo porque él canalizó todo ese dolor y esa experiencia tan extrema que había vivido a través de la poesía y de acciones poéticas, bueno, de un nivel enorme, ¿no? Escribió en El cielo de Nueva York el siguiente poema: mi Dios es desengaño, mi Dios es carroña, mi Dios es paraíso, mi Dios es chicano, mi Dios es cáncer, mi Dios es vacío. Este poema se titula Mi Dios es no, ni luz, ni comida, ni espejo, ni uña, ni auxilio, ni rezo, ni eco. Madrugada. Voy subiendo las escaleras de la noche, vil, negra y extensa. Cada peldaño acaba donde empieza, a solas, a ciegas, a dos pies, a dos manos, rincón a rincón. La oscuridad traspasa el mundo, traspasa la carne, abrazando todo con la minuciosidad aguda del relojero y la impaciencia del bostezo. Dentro del muro hay otro muro. La negrura más profunda aletarga a mis compañeros y compañeras. Errantes como el polvo, flotan sin luz los ayes sonámbulos de aquellos para los que siempre es de noche. El muro dentro de la vida. Mis compañeros 16.932 y 5.010 huyen, sueñan hacia la libertad. En la habitación 704 del pasillo 181 no estoy preso, ni enfermo, ni torturado. Es otro. En cada peldaño de la noche hay un billete de tren que marcha hacia el abismo insondable.
Madrid, Santiago, Rangún, Moscú, Pyongyang, Bagdad, Rabat, Buenos Aires, Kabul, Malabo, Kampala, Kinshasa, Pekín, Berlín, La Habana. Pero no lo alcanzaré, porque la salida es a las 2:15. Para entonces ya habré regresado del dolor y de la barbarie, como un ahogado regresa a la orilla después del naufragio. Adiós, susurra desde lejos el compañero 44.904. Detrás de los muros se expande la noche, vil, negra y extensa. Las golondrinas construyen sus nidos en el hueco de la ausencia. El número 44.904 perteneció al poeta que también fue ministro de Cultura, Jorge Semprún. Jorge Semprún era hijo de republicano y tuvo que exiliarse a Francia, donde lamentablemente allí también le cogió la amenaza nazi, ¿no? La invasión de los nazis. Se unió a la resistencia francesa y fue deportado a los campos de trabajo. Allí llevaba ese número, el 44.904. Cuentan en un libro, el libro que se titula Viviré con su nombre, morirá con el mío, que cambió su mono con ese número a otro de un cadáver para hacerse pasar por muerto y poder salir, escaparse del campo de concentración. A continuación leeré un poema que se titula Madrugada y que tiene el subtítulo de Dejadme la esperanza, es de un poema de Miguel Hernández. Pedro, pues si vienes para acá o ¿cómo hacemos? Sí. ¿Tiene el libro? ¿Quieres? Sí. La página 42. ¿Quieres ponerte el micro? Leer primero la cita de los 4 versitos de Miguel Hernández. Sí. El odio se amortigua detrás de la ventana. Será la garra suave. Dejadme la esperanza. Dejadme la esperanza. Durante 1936 pesadillas estuve preso en una celda, 2 metros por 2 metros, sin catre ni retrete. Me sentía como un animal, una bestia, un trozo de carne. Ni zapatos ni abrazos. Prefería morir defendiendo las razones para un futuro mejor que no tener razones para vivir. Ni auroras. ¿Cómo domar la agonía que explota en toda el alma? Sin consuelo. Como tú, no me conformo. Con tu rayo atravesando la carne humeante en la memoria. No dormir con las entrañas bajo el suelo. Narrar otra historia posible para nuestra identidad. Destapar tu rostro torturado con una bandera equivocada. Aún tu voz sangrando entre los que mastican tierra y el odio que sigue abriendo zanjas en el aire, estrangulando la libertad, borrando nombres y números y huesos que alzan su grito para regresarte, compañero. Volverás a mi huerto y a mi higuera, por los altos andamios de las flores, pajareará tu alma colmenera de angelicales ceras y labores. Volverás al arrullo de
campo de almendras espumosas mi avariciosa voz de enamorado. A las aladas almas de las rosas del almendro de nata te requiero, que tenemos que hablar de muchas cosas, compañero del alma, compañero. Perdón, se me va un poco la voz. Maravilloso. Bien, esta es una foto entre una de esas historias silenciadas que yo descubrí hace apenas 15 años o quizá menos. Es una foto de que está extraída del diario El Ideal de Almería, del año 1976, en concreto en la madrugada del 13 al 14 de agosto de 1976, en que un joven sindicalista llamado Javier Verdejo fue a escribir en una pared pan, trabajo y libertad, y lamentablemente dos trabajadores de la Benemérita le dispararon a la garganta. Esto fue ya en plena democracia. Como digo, en plena democracia y bueno, de esas historias que yo que he ido descubriendo con el tiempo que he tenido que leer o que he tenido que escudriñar, y que empezó en un enfrentamiento ideológico entre unos y otros que terminó en un levantamiento militar. Quiero cambiar por completo de estilo, por así decirlo, ¿no? Voy a hacer ahora un poema dedicado a mi padre, que vivió esa dictadura. Mi padre era pastor, una persona muy sencilla, y tuvo una enfermedad durante 20 años que yo estaba en el instituto, lo pasé muy mal. Él tenía Alzheimer y empezó a difuminarse su identidad, y yo escribí este poema pensando en qué conversación habría tenido con él, pues casi ya de adulta. Todo el día hoy en noviembre. Todo el día hoy en noviembre. Todo el día hoy en noviembre. Ahora
muertes sucesivas de la memoria, colecciono pequeñas fracturas de lo cotidiano, pequeños divorcios de una realidad ya anónima. Vuelvo la mirada al momento en que naciste, a mis lentos paseos en la tarde y tus abrazos de raíces de campo. Antes de que el sufrimiento y el placer sean estériles, antes de que las cosas pierdan su nombre y yo pierda la conciencia de las cosas, recuerda que te he amado, que me quisiste sin medicina, que nos pertenecimos en otro tiempo de noches de luna antigua sobre la terraza, de cuentos con pan y queso en los domingos diáfanos, en otro tiempo en que yo distinguía el tiempo. Antes de que el reloj me convierta en la costumbre de no ser nadie, en la inercia de un vivir sin vivir en mí, recuerda mi olor a jazmín, a cemento y a limonero, tu verde sabor a niña descalza y acequia, cuando sabía silbar y diferenciaba traer de llevar, refrescaba la mirada de los espejos y recordaba la cama donde reposo, la casa donde está mi cama, la calle donde está mi casa, la sombra de mi casa, la carne de mi sombra. Ahora que los límites de mi memoria adelgazan los límites de mi mundo, ahora que cada olvido es una reiteración de suicidios interiores. Recuérdame que soy el hombre que he sido, que supe de mí y sigo aquí, en ti, amor, a pesar de este sinsabor afilado en el juicio, porque la vida es recordar lo vivido, la vida es ya. También quiero dedicarle este poema a todas las personas que se quedan a medio camino porque les falta una intervención, una medicina, una falta de intervención sanitaria, a todas las personas que son dependientes y necesitan de otras personas que de alguna forma también arrastran su enfermedad mentalmente y físicamente. Quiero leer ahora un poema que se titula La lengua capital y que como digo, es uno de esos poemas que yo empecé a escribir a partir de la crisis de 2007-2008, en que vivía en Madrid y vi cómo se incrementó exponencialmente el número de mendigos, la gente pedía por las calles, yo bajaba a tirar la basura y familias con 2 niños pequeños, familias con adolescentes, familias vestidas de manera normal, de clase media, iban a los contenedores a recoger cosas, a recoger basura, pedían en el metro y vi también cómo en la tele me llamó la atención
bueno, conoceréis la historia de las preferentes, como una crisis financiera, detrás hay personas que la urden, hay circunstancias que dan lugar a otras circunstancias, y me conmovió especialmente la historia de una... Bueno, me conmovieron todas las historias, pero me llamó la atención una de una chica que salió en el telediario, que tendría más o menos mi edad, porque su padre también tenía Alzheimer y comentó que había perdido todo su ahorro en el banco debido a las preferentes, que luego se convirtió también en el Corralito en Argentina, y su padre había empezado a ahorrar un dinero para ella, se había quedado viudo con, ¿cómo era?, con 5 duros, y habían perdido todo. Se titula La lengua capital. Pero primero quiero que lean ustedes este poema que es un grito, un pequeño canto, no lo sé, esa intrahistoria de la que hablaba Unamuno, cómo es la pequeña historia de las personas la que va construyendo la historia de un país o el espíritu del pueblo de un país. La lengua capital. Tiene una cita de Raúl V que dice: acércate y te diré la verdad. Le dijo Zenón al tirano justo antes de arrancarse la lengua de un mordisco y escupírsela a la cara. Los que mienten hacen gimnasia con el lenguaje para estatuarlo a sus objetivos, urden discursos que levantan fronteras, pozas cenagosas y no puentes, y no arroyos y no fuentes. Los que mienten se erigen en dueños del sol y del aire que respiramos, dueños de qué decir, qué callar, qué preguntar, qué responder. Monstruos que traban lengua, el que tuvo, retuvo. No hay paz sin guerra. Multiplican y salvaguardan lo privado con democráticas privaciones para el pueblo contribuyente. Y renombran este orbe falaz esculpido en la noche. Conniven con cetros, tiaras y cheques, y su artera voz de mando sacude tempestades. Se doblega la humildad, domestican voluntades, blanquean argucias, intoxican el planeta. Incendian selvas y nos venden nubes tras un techo de cristal. Los que mienten acumulan bruma metálica entre las uñas, mercadean bulas, siembran ortigas y legañas en la sangre de los hombres buenos y esparcen el frío que reseca las gargantas enmudeciéndolas. De todo lo que existe embarullan como si fueran lo mismo, el precio y el valor. La ética depende del índice bursátil. La moral viste chubasquero impermeable. Filtran sus patrañas en noticias oficiales. Son los patronos del teatro. Remuneran a guionistas y actores en la comparsa de «las cosas son así». El mando del mundo se traduce en convencer para vencer. Pan y circo. Los que mienten desayunan pétalos de amapola con hígados de buey, esnifan marfil en la trastienda de bancos, juzgados, saraos y palcos deportivos y defecan veneno en sus cuerdas de titiritero. Trabajan a destajo y sin piedad como registradores de su propiedad. Tierra, agua, animales, personas poseen. Chantajean, amenazan, manipulan, endulzan con eufemismos. Tercer mundo, políticas de austeridad, guerra preventiva, la muerte de inocentes, daños colaterales. Y esconden el cuchillo en la maleza de la letra pequeña a pie de página. No matan, dejan morir. El paraíso se compra con tarjetas black y las puertas del infierno se abren como una tecla. Las estadísticas y las evidencias actúan como un negocio, especulación alfabética, depredadores del capital, canibalismo textual. Quien escribe la historia domina la historia.
mensajes que esconden podredumbre, muerte, miseria, dolor. En el basural bailan las víctimas del poder de la palabra lanzada por los que ostentan el poder de decidir sobre la vida. Babel es una puta comprada por $10, engalanada de tecnicismo, de carmín sangriento y tacones de aguja y bisturí. Fecundias retóricas emputecidas, manos y risas emputecidas, emputecido el aire, la hierba, la hogaza y el sudor. Los que mienten arrasan testimonio, conspiran, ensucian, reescriben nuestra biografía carnal, se beben la luz de los biberones y en ellos se eyaculan su semilla abyecta, envilecen los significados, ceban ratas en los callejones de la semántica, tergiversan matices, descerrajan juramentos y ofertas y quimeras prometen para arrojarnos su despreciable sinrazón. Podan la gramática, tildan zurdo por siniestro, encarcelan ruiseñores, sobornan a rapsodas y reporteros, corrompen alimentos, suelos, sueldos y sueños, atropellan sin freno, retuercen el pescuezo de la ley a su antojo y la represión del verbo es su bandera. Se vanaglorian de inmunidad e impunidad, engordan su currículo con galardones de ceniza, máster en licantropía y marketing. Los que mienten maquinan crisis económicas para tapar desfalcos, retozan con preferentes, fondos buitre y amnistía fiscal, asesinan sin rastro ni rostro a justos y pecadores, todos consumidores, engendran violencia para justificar represiones. Ganancias son ganancias, el fin justifica los miedos. Los que mienten viven 7 vidas, miles de vidas, millones de vidas, pues vampirizan las posibilidades y el oxígeno de los que menos tienen. Son garrapatas, chupaeuros, chupacerebros, que absorben el mundo, nuestro precioso mundo, como quien bebe el último trago de agua sobre la tierra y escupe su gargajo al aire. No te engañes, no hay moneda que no tenga cara y cruz. ¿Cómo vamos? ¿Vamos bien? ¿Sobrevivimos? Ya veis que no hablo de tulipanes. Bueno, Mónica, ¿quieres leer otro poquito? Venga, ¿Sí? vamos. Vamos con un caligrama. Venga. A ver, ¿dónde lo tengo? Parece que atrás. La página 73. ¿Ese? El himno a los faraones. Oh, alabados sean los dioses, los inventores del Edén, señores de la pólvora y el dólar. Alabados sean los turistas de la selva, los alfareros de urna, albaceas del buitre, los herederos de la espada, autómatas del jornal. Alabados quienes mercantilizan el oxígeno. Oh, alabados los desaguadores de ríos y los maestros de escarabajos peloteros, porque ellos nos amparan en su circo de analgésicos, silicona y coltán. Nos regalan la mentira perfecta para forjar las indulgentes piedras de su altar. El bien levanta sospecha. Antonio Carbonell Sánchez. Antonio Carbonell es otro poeta de Granada, también muy buen amante, también escribe en esta línea de compromiso social. Sí. Os voy a enseñar, bueno, un par de poemas visuales. Todos los poemas visuales. Hay alguno que está también hecho con objetos poéticos y
están hechos con material cercano, con cosas, con elementos cercanos, con elementos cotidianos. Por ejemplo, este, también al que haré referencia después. ¿Quieres leer, Antonio? ¿Sí? Antonio Caña Barranco, que también es profesor de lengua y literatura. ¿Se viene aquí a leer? Desde aquí, como queráis. Si tienes buena voz, Yo tengo buena voz. Me pongo aquí, ya está. Sí, si quieres el micro aquí. Aquí, no necesito micro. ¿No? Ah. Bueno, yo quería decir antes de leer un poema que todo lo que estáis viendo ya se intuía cuando Lola era adolescente y yo tuve la suerte de conocerla y le di clase. Y de lengua y literatura. Y todavía recuerdo, ella a lo mejor no se acuerda, pero todavía recuerdo que el mejor examen sobre el Quijote de toda mi carrera profesional me lo hizo ella y salió cabreada del aula porque estaba insatisfecha con lo que había hecho. Y bueno, toda esta sensibilidad, toda esta inteligencia ya se intuía y se veía cuando tenía 14 o 15 años. Y como hemos compartido algunas experiencias teatrales, pues me gustaría leer un poema que se titula Tras la máscara. Y dice así. Perseguimos la felicidad tras las máscaras impolutas de una rosa artificial, ciñéndonos a los mandamientos del individualismo civilizado, deslumbrados por efigies que ocultan sus garras sigilosas en una espesura de promesas bajo crédito y de cuerdas tensadas. Untamos la crema hidratante sobre la piel ajada, con la inane ilusión de que el progreso se erige en vertical y se mide en cantidad. ¿Dónde quedaron las canciones del labrador allá en el campo? El puro manto orlado del cielo en una noche sin neones, y los arrullos de nuestra madre cuando gemimos con la llaga en la tarde que deshoja las veleidades del corazón. ¿Dónde los saltos y el guijarro de la rayuela que nos llevaba al cielo? ¿Cuándo dejamos de ser humanos en nuestra humanidad? El metal ha engullido el flirteo de los insectos, las antorchas danzantes y los sonidos frutales de mayo. El descanso tiene un precio, y no siempre ir delante significa avanzar. El calendario, la democracia y el alimento, como los trajes de carnaval, son de usar y tirar. Perseguimos lo que creemos que es la felicidad. Voy a levantarme otra vez. ¿No te pasa? Porque siempre suelo leer ahí. este salón no está muy bien habilitado para poesía En movimiento. en movimiento clásico. Está habilitado para la poesía, que ya es... Ya es algo. Sí. Más sentada, ¿no? No, esta mesa que no se puede mover, una pena. El siguiente poema se lo dedico a la mitad de la humanidad. Porque cada día sangran 8 millones de personas.
Cuando tenía 10 años, me explotó una bomba entre las piernas. Cuando tenía 10 años, me explotó una bomba entre las piernas. Creí que iba a morir de dolor. Un agujero implacable me horadaba y perforaba mis entrañas. La infancia se desgarró y saltó por la ventana. Cuando tenía 10 años descubrí que podía mi cuerpo engendrar a otro cuerpo. En la primavera de cada mes sobrevivo a un naufragio de amapolas. Ansío comer pizza y chocolate a deshoras y no soporto el olor de la mandarina. Por mis venas se combustiona electricidad. Un enjambre de alfileres se me clava en los riñones. Sabe a arcilla la saliva y a óxido de hierro el sudor. Mi vagina descorcha una botella de champán efervescente. Mi ombligo germina una jugosa sandía trufada de dinamita con pepitas de miel. Rebosan de lluvia los pechos y de mis pezones brotan lagartos y margaritas. Cuando desciende por mis caderas la luna púrpura, presiento el rugido de las leonas, añoro el templado regazo de las marsupiales, descifro el canto de las ballenas y en su aleteo evocan mi aliento las abejas. En la primavera de cada mes, mi corazón se hace agua, se posa en mi hombro el colibrí más indefenso y me convierto en nodriza de las gatas callejeras y de las perras en celo. Se incrustan en mi nuca los alaridos de los heridos que habitan esta tierra herida, y mi propio alarido nace de todas las sufrientes de 2 pies y de las torturadas a 4 patas. Mis huesos arrastran un cansancio extremo, un cansancio heredado de atavismos remendados entre hormonas e instintos, patrimonio de nuestro sexo lábil. Mis manos herido en llagas de costureras, lavanderas, jornaleras, cocineras, esclavas, brujas y rameras, desdentadas, artríticas, ignorantes, ultrajadas y violentadas. Manos de pintoras, médicas, astrónomas, escritoras, hacedoras, silenciadas. Como ellas, tantas veces yo también vi mermar mi sueldo, el trabajo y las oportunidades porque mi nombre se escribe con A. Árbol de madres, hermanas, abuelas, hijas, que retoña bajo un techo de cristal. Mis venas se remontan a los primitivos, un techo de cristal, linaje de hembras zurcido a golpes en la historia. Mis venas se remontan a los primitivos aullidos homínidos de la pequeña Lucy luchando por subsistir, a la pelvis madura de una Eva huérfana de madre y sin cordón umbilical, al útero telúrico que perpetuó mi huella día a día, año a año, siglo a siglo, hasta engendrar azarosamente el cuerpo que habito, cuerpo, hogar interior de selvas matinales y desiertos nocturnos. Sus paredes se sostienen en una argamasa andada de cicatrices y calostros, y en sus curvas y circunvoluciones fructifican ipsípilas y cristales, almendras y escarchas, rizomas de alma. Un flujo racial recorre mi vulva forjada con polvo de estrellas y se extiende hasta las arrugas y cromosomas de la descendencia futura de mi costilla. Me arden los ovarios en un magma de magnolias, orugas y peces. Soy una mujer que está ovulando, gota a gota, flor a flor, la genealogía humana que ha llegado hasta mi vientre. Soy carne que engendra vida, vida que engendra carne. Soy sangre. Porque me hice mujer por regla de naturaleza impuesta, me pregunto si también los hombres descubren a los 10 años que ya son hombres. Ahora podéis leer el papelito. Creo que hay gente que no lo tiene. ¿Hay gente que no lo tiene?
tema que a mí me afecta, que bueno, a los almerienses no, a los mediterráneos, a Europa entera. Lola, ¿quiere que lo leamos para que también en la televisión quede? Vale. Porque si no, ellos Pues no todo lo el van. mundo tiene el mismo, que luego me preguntan, ¿y son diferentes? ¿Y son qué pone el tuyo? Todo el mundo tiene el mismo, sí. Pues dice, tiene dos partes. En la primera dice, ¿cómo habría sido mi vida de haberme llamado Emilia Pardo Bazán? Y el otro dice, en este preciso instante acaba de bajarle la menstruación a una niña de 10 años en una factoría textil de la India. No puede abandonar su puesto de trabajo. Para que también en la tele sepan lo que es un lío. Gracias, gracias. Pues no voy a leer el poema, pero os voy a hacer llegar el mensaje. Me acerco, no estoy bien. Ay, a vosotros no lo he enseñado. Lo siento. Lo que se está diciendo. Me gusta decir que mi poesía es mestiza. No lo sé, pero me gusta decirlo. Porque también el lenguaje es mestizo, ¿no? El lenguaje tiene, nuestro español tiene orígenes, tiene raíces árabes, tiene raíces griegas, tiene raíces incluso inglesas. Hoy en día un montón de tecnicismos que utilizamos en inglés tiene raíces latinas y es un crisol de cultura, como es nuestra sociedad, un crisol de cultura. Esta es una foto de un cuaderno de un niño de Senegal. Estuve en 2006 allí, acompañé a un señor de una ONG y bueno, hice una foto y quería incluir esta en el poemario. El niño sería como tú, Ángel, más o menos. Escribe mejor que mi alumno de bachillerato, también te lo digo muchas veces. Ángel, ¿quieres leer el poema? ¿No? Es que a veces
Si tiene ganas, otra vez le digo. Pues entonces se lo voy a pedir a Michelle. Michelle, cariño, ¿quieres leer el poema? La página 110. Sí, construir un lenguaje, ¿no? Hola, buenas noches. Construir un lenguaje, una historia. Construir un lenguaje, una historia que nos acerque, que nos una, que nos aúne. Como un nombre es uno, y es todos, y es el hombre. Y a partir de aquí empiezo a terminar. Este poema es más esperanzador. Quería terminar el libro precisamente con este sentimiento de esperanza, ¿no? De inclusión, de tolerancia, de diversidad, de apertura. Por lo que lleva el título, todas se encabezan con ese nombre de hombre como ser humano en el que todos nos representamos, con nuestras similitudes, con nuestras diferencias, con nuestras particularidades, y que deberíamos ser mucho más generosos los unos con los otros, los países los unos con los otros, porque, bueno, se supone que somos la única especie con raciocinio y tendríamos que utilizarlo más provechoso. Cortito. Amor es encender una lumbre en la noche profunda de la carne. Fuego húmedo, ojos rutilantes, manos de enigmas y aromas, música perpetua, perpetua luz. ¿Podemos ver el vídeo? Sí. Y bueno, ahora para seguir dando distintas voces al evento de hoy, quería poner vídeo con la lectura de un poema de Juan Ramón Jiménez que hace referencia a esto que estoy hablando, pues de la diversidad. Juan Ramón, que se tuvo que exiliar pues para salvar su propia vida, visto lo visto, que habían matado ya compañeros, porque pensar trae problemas, ¿no? Fue un arma poderosa, y se exilió y tuvo que adaptarse pues a otro clima, a otra sociedad, a otras circunstancias. Vivió en Puerto Rico, vivió en Estados Unidos, adaptarse a otro idioma, y tuvo que, pues que supongo que lo pasaría mal con una persona que era altamente sensible, y escribió este poema que es un himno a la diversidad, a la generosidad, a la que yo también canto, a su diversidad en todo lo amplio, desde el ser humano hasta la naturaleza. ¿Se oirá? Sí, sí. Los iguales, porque era distinto. Si veis un pájaro distinto, tiradlo. Si veis un monte distinto, caedlo. Si veis un camino distinto, cortadlo. Si veis una rosa distinta, deshojadla. Si veis un río distinto, cegadlo. Si veis un hombre distinto, matadlo. Y eso
por aguantarme. Y está dedicado a Michelle y al amor en general. Ven a mi ser, mi frente, mi corazón distinto. Para que tú y yo nos amemos, hubo de explotar el universo hace 15.000 millones de años a partir de un átomo primigenio más pequeño que la cabeza de un alfiler. La nada dejó de ser cuando se engendró el planeta azul 4.600 millones de años atrás. El polvo de estrellas fermentó en nuestros ancestros. Pangea evocaba un lienzo con nuestros hijos, una ánfora con nuestros nombres. El satélite lunar zascandileaba en pañales, cuando África paría el ADN mitocondrial de la estirpe humana, descendiente de una Eva de ébano. La Tierra Madre eyaculó las dunas, los volcanes y el océano. Las montañas dividieron su altura para que la aurora se esparciera por toda la superficie, desde los bancales y aljibes hasta las ceibas, mangos y manglares, bañando con su albor a lobos y perdices, cocodrilos e impalas. La sombra del baobab amamantó de arroz a los valles. La lluvia regaba el bosque de mis sueños que pisaba tu tribu al amanecer, el bosque sagrado donde debiste enfrentarte al bramido de la omnisciente noche salvaje y al miedo cerval, el bosque donde aprendiste a reconocer el silbido protector de las aves, el bramido de la tormenta en la foresta y las silentes zarpas del animal al acecho. Debiste beber del río y comer raíces para hacerte hombre entre los hombres. Como la nieve ignoraba su reflejo impávido, plantamos présules, duraznos, parrales. Los vencejos construían sus nidos en la cumbre de las palmeras datileras con pedacitos de sarmiento, hojas de albahaca o excrementos viscerales. En la hoguera crepitaban las barracudas escamadas por las sagradas manos del chamán. La desidia del ocaso era hermosa cuando se acercaba zozobrante para curar llagas y remordimientos. Los antílopes de pies huracanados discutían sobre la insoportable lentitud de los bueyes o la formación geológica de la roca. Prosperaba el campo con algodón y cacahuetes en su regazo. Crecieron rezumando las acacias, la caoba y el bambú que han destilado su savia primordial hacia el estómago de las nubes. Las tortugas beodas relamían la leche espesa derramada de los pezones de nuestras abuelas antes de ser bautizadas por las ramas del tamarindo durante el equinoccio de septiembre. Para que tú y yo nos amemos, diluvió incienso a lo largo de 3 años y medio. Desde los barcos los monstruos con peluca habían arrojado miles de vidas a las olas hambrientas. En aquel entonces las flechas surcaban sin pasaporte y regresaban con comida. Pero unos pocos se adueñaron del oro. Menguó el trigo, rodaron monedas, rodaron cabezas. El santoral gobernaba el calendario de Occidente, mientras los trenes llegaban sin retraso a la estación tropical porque el tiempo se había detenido y siempre era ahora. Las aspas de los molinos giraban incesantes, movidas por latido y esperanza. El leopardo ya había cazado al mono solitario. Aquí las cruces sudaban legañas, los grillos se encaramaban a las tórridas piedras, los huertos se vestían de limoneros, lechetreznas y romero. Allí los peces bailaban al mediodía y el león macho arrancaba de cuajo el hocico de las perras que habían nutrido con paz largas tardes de serrín y yuca. Cuando los tímpanos dormían la siesta sobre un lecho de geráneos y legumbres, los fetiches se reunieron para trazar en torno al fuego nuestra senda híbrida, nuestro abdomen trenzado, la bendición de la vaca entre tambores y flores de hibisco, pródigas en senos vírgenes. Para que tú y yo nos amemos, se desbarataron las cadenas y los dioses del viento corrieron más rápido que el caballo, que el látigo y el caballo de hierro. No hubo bandera que cubriera la ardiente extensión de nuestro hogar interior, ni semáforos en rojo, ni aduana que regulara el tránsito de los deseos. Construimos un
El aire mismo evaporó los pronombres. Se mezclaron los ojos, las pieles, los labios, los cabellos, las costillas, los colores, los olores, los conceptos y sus definiciones. Se engarzaron nuestros dedos, las lenguas confluyeron en la carne abierta, las palabras se multiplicaron en el arco iris de un idioma infinito que desconoce el diccionario. Copularon el sol y la noche, se ayuntaron los sones y sonidos, los cantos y el silencio. Fornicaron las antípodas, no hubo linde entre el hemisferio norte y el sur. Las culebras y los machetes se precipitaban sobre el mar. Emigraron los buitres sin congoja y fue verano todo el año. Las magnolias saltaban del cayuco a las acequias. El bálsamo de eucalipto serenaba a los escorpiones. Emanó la luz desde el desierto. El horizonte se desbordaba entre los montes. La brisa meridional absorbió el miedo anquilosado en las gargantas y esparció el agua sanadora sobre los pulmones, para que tú y yo hoy bebamos el mismo oxígeno, juntos, bajo el mismo cielo, sobre la misma tierra. Es necesario recorrer nuestra historia para escribir nuestra historia, para que tú y yo nos amemos, para que vosotros y yo nos amemos. Pues muchísimas gracias. Gracias a vosotros. Ha sido una tarde muy especial. Muy especial. Muy sin duda. especial. Una Y, experiencia. pues muy comprometida, muy especial, y no quiero dejar de decir que ayer fue el 14 de abril, Sí. porque hoy se han dicho cosas que tienen mucho que ver con esa fecha. Y estamos esta semana también con más actividades que tienen que ver con esa fecha, y bueno, yo creo que ha encajado estupendamente, sobre todo el poema de Juan Ramón Jiménez. Y, bueno, Sí, no, es que quería decir algo. ¿sí? Bueno, Habla. Claro. es felicitarte porque has corrido la cortina. Yo me he retrotraído más de 50 años porque participaba de otra ideología, que es la que acabas de expresar. De alguna manera, esto lo han establecido para que se dé lo que se está dando y lo que se dará. Es decir, hay una manipulación extrema estudiada y nos han metido ahí en el tablero. Y te doy las gracias porque has podido correr la cortina. Eso es lo que te digo. Pues gracias. A ti, a usted, no sé si... Muchas Me gracias. da igual, me siento joven, aunque soy mayor, me siento joven. Pues muchísimas gracias. Y ahora si queréis tomar una copa de cream, porque hoy vamos a poner un cream porque como que viene de fuera, dicen que el vino de Jerez hay que empezar a tomarlo por ahí por el cream. Así que vamos a poner un poco de cream dulce. Y ahí tenéis los libros de Lola, por si queréis que ella os lo firme y os interesa, pues va a estar aquí un ratito firmando. Muchísimas gracias Gracias a por vosotros, viajar muchas desde gracias. tan lejos y por traernos esta maravilla, estas preciosidades.